Somos estudiantes del quinto grado de secundaria y en esta ocasión les expondremos sobre nuestro tema de investigación, que es la elección de carreras universitarias y el estrés que genera en estudiantes del séptimo ciclo escolar en Ancon 2021. Como autores tenemos a la líder de equipo, quien les habla, Luciana Sampen Flores, y como colíderes integrantes, Abril Basilio Villanueva, Gabriel Caicho Puela y Matías Belminbejar. Como profesor asesor tenemos al doctor Óscar Palomino Caballero, donde resolvemos problemas de gestión de datos e incertidumbre. En resumen, el primer capítulo consiste en plantear nuestro tema de investigación, en el cual justificamos aquello respondiendo a las preguntas como ¿qué investigamos?, ¿por qué investigamos esto?, ¿para qué investigarlo?, o ¿a quién investigar? Luego de eso, desarrollamos un breve marco teórico mediante conceptos y definiciones de las variables estudiadas, donde presentaremos problemas, objetivos, hipótesis y variables en estudio. El segundo capítulo se basa sobre el análisis de los datos existentes relacionados al tema, donde vamos a reproducir gráficos de datos existentes y también gráficos estadísticos a partir de textos y videos. El tercer capítulo comprende el desarrollo de la investigación por encuesta, donde vamos a analizar, tabular, graficar e interpretar la encuesta. Y finalmente, en el cuarto capítulo presentaremos conclusiones y sugerencias del tema que hemos investigado. Y para terminar, los estudiantes, es decir nosotros, haremos una evaluación de resolver problemas de gestión de datos sin certidumbre, desenvolvernos en entornos virtuales generados por las TIC y finalmente gestionar nuestro aprendizaje de manera autónoma. Abstract. The first chapter consists of presenting our research topic, in which we justify it by answering the questions. What are we researching? Why are we researching this? Why do we research it? And who are we researching? Then we develop a brief theoretical framework through concepts and definitions of the variables studied. We also problems, objectives, hypotheses, and variables. Capítulo 1. Plantear el tema de investigación. 1.1. Justificación y preguntas problemáticas. 1.2. Marco teórico de la investigación. 1.3. Matriz de consistencia de la investigación. 1.4. Metodología de la investigación. Justificación y preguntas problemáticas. ¿Cómo afecta el estrés a la salud? El estrés nos afecta tanto físicamente como psicológicamente. Nos pueden llegar a traer enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y el cáncer, además de sus implicaciones directas en algunas enfermedades, como la obesidad, el consumo de tabaco y la hipertensión. También se pueden presentar problemas de sueño, problemas gastrointestinales y muchas más razones que perjudican nuestra salud. ¿Cómo funciona el estrés? El cuerpo humano reacciona ante el estrés al liberar hormonas. Estas hormonas hacen que el cerebro esté más alerta, lo cual es bueno cuando vas a estudiar o levantarte de la cama. Pero el exceso de estrés es malo. Se vuelve contraproducente para el cuerpo humano, es decir, el estrés es bueno a corto plazo. Sin embargo, es malo cuando se prolonga demasiado. Existe el estrés crónico, lo cual te mantiene alerta aun cuando no hay peligro, y esto es lo que causa las enfermedades ya dichas antes. ¿Qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Justificación y preguntas problemáticas. ¿Por qué los alumnos sufren estrés?
El estrés académico es también conocido como el enemigo silencioso de los estudiantes. Los alumnos sufren de estrés porque tanto la institución en la que estudian como ellos mismos no saben administrar la carga académica que dan con la que reciben, en el caso de los estudiantes. Motivos por los que los estudiantes sufren de estrés: la saturación de tareas, exposiciones, trabajos, la falta de organización, por el carácter del profesor o por la misma personalidad del estudiante, porque los estudiantes deben pensar no solo en su presente, sino también en su futuro. Son presionados con que deben escoger ahora mismo lo que quieren ser en la vida con apenas 16 y 17 años. También los padres estresan a los alumnos en su vida académica. ¿Ha crecido el estrés académico en el Perú? En la presente pandemia, el estrés académico ha reducido considerablemente, porque ahora el alumno puede relajarse en una cama en vez de estar en una carpeta. Sin embargo, hay casos en los que el estrés ha aumentado, porque están muy ocupados con tareas a diario. Todos los días tienen que hacer muchas tareas, pero algunos que se relajan ni las hacen. En cambio, para otros que sí les interesa aprobar el año, se estresan muchísimo, así que se podría decir que en la época de pandemia el estrés se ha regulado parcialmente. Sin embargo, aún hay muchos estudiantes que siguen sufriendo de un estrés académico fuerte. 1.1. Justificación. ¿Por qué? Y justificación estadística. Según los datos estadísticos que encontramos respecto a la elección de universidades, un 30% de estudiantes se informa sobre la carrera mediante Internet, mientras que un 1% se informa de carreras mediante diarios o revistas. Otro 1% se informa mediante instituciones de capacitación laboral y finalmente otro 1% se informa por la radio. Según los datos estadísticos que encontramos respecto a la elección de universidades, un 62% de estudiantes que van a estudiar una carrera universitaria lo hacen por vocación, mientras que un 2% estudiará una carrera universitaria por presión de sus padres. En el mundo, 1 de cada 4 individuos sufren de algún tipo de problema grave de estrés, y en las ciudades se estima que un 50% de las personas tienen algún problema de salud mental. Se preguntarán para qué elegimos el tema, cuáles son nuestros motivos y muchas cosas más. Bueno, ahora se les explicaré. Nosotros elegimos este tema porque sentimos que es muy importante para nosotros los estudiantes que vivimos esto día a día. Vimos que muchos alumnos e incluso amigos que ya terminaron la secundaria y que cursan los últimos años también han tenido grandes cuadros de estrés al no saber qué carrera estudiar e incluso no saber dónde estudiar. Queremos dar a conocer más sobre este tema, conocer más sobre lo que sucede y dar solución a esto que de cierto modo nos afecta y que de alguna u otra forma los profesores nos pueden ayudar a afrontarlo o también para nosotros mismos ayudar a los demás compañeros y amigos. Este nivel de estrés y de mucha presión se genera más en estudiantes que ya van a terminar el ciclo escolar y lo que más queremos es encontrar una solución a esto. Como uno de los motivos por el que escogimos este tema es que nosotros estamos sufriendo esto y queremos investigar más sobre lo que aqueja, fastidia y estresa en el caso de los estudiantes del Colegio Santiago Antunes de Mayolo y otros alumnos de Colegio de Ancón. Como segundo motivo es porque queremos concientizar a los profesores a que reduzcan el exceso de trabajo, ya que si se dan cuenta eso es lo que más nos produce estrés. Y finalmente, como tercer motivo fue porque queremos dar a conocer los problemas que sufrimos los estudiantes en el colegio y mostrar que el estrés es muy peligroso para nuestra vida. 1.2. Marco teórico de la investigación. ¿Qué es la elección de carreras universitarias? La elección de carreras universitarias es un paso más en la vida, el cual va a repercutir mucho en nuestro futuro. Es de vital importancia saber qué queremos ser cuando salgamos de la escuela, elegir una carrera que nos guste y nos interese por vocación propia, ya que de eso viviremos el resto de nuestras vidas, teniendo presente siempre nuestra personalidad, nuestros intereses y también de nuestra misma realidad. A continuación, se presenta un dato estadístico de fuente primaria. Las carreras más valoradas por sus graduados. Porcentaje de graduados que afirman que su carrera ha merecido la pena. Todo esto es sacado de una fuente de información llamada estatista.com gráfico, como pueden ver allí. La interpretación de este gráfico es la siguiente. Según podemos observar en la gráfica, los graduados de Química y Ciencias Naturales son los más satisfechos con su elección de carrera. El 87% de los encuestados que cursaron carreras de esta rama afirmaron que sus estudios valieron la pena. Por otro lado, se encuentran los graduados de Psicología, de los que solo un 33% no se arrepiente de haber elegido aquella carrera, lo cual es muy poco a comparación del porcentaje
el de los que sí se arrepintieron de haber elegido esta carrera. Sería un 67% frente a un 33%. 1.2. Marco teórico de la investigación. ¿Qué es el estrés? Según podemos observar en la gráfica, el 85%, es decir, la mayor cantidad de estudiantes, presentan un nivel de estrés moderado. Por otro lado, también se hace notar el estrés profundo que manifestó tener un 4% de los estudiantes universitarios, lo cual nos genera mucha preocupación. Así sea un mínimo porcentaje de estudiantes, sigue siendo un estrés muy alto. Y así sean muchos o pocos estudiantes, sigue siendo preocupante para nosotros. Problemas de la investigación. Problema general. ¿Cuáles son las estadísticas de las elecciones de carreras universitarias y del estrés en los estudiantes en el Perú? ¿Cómo es el afrontamiento del estrés en los estudiantes que van a elegir una carrera universitaria? ¿Cómo podemos prevenir el estrés en los estudiantes ante la elección de una carrera universitaria? Problema específico número 1. ¿Cuáles son las estadísticas de las elecciones de carreras universitarias y del estrés en los estudiantes en el Perú? Problema específico número 2. ¿Cómo es el afrontamiento del estrés en los estudiantes que van a elegir una carrera universitaria? Problema específico número 3. ¿Cómo podemos prevenir el estrés en los estudiantes ante la elección de una carrera universitaria? Objetivos de la investigación. Objetivo general. Seleccionar, graficar e interpretar información estadística existente en Internet sobre el estrés que generan los estudiantes al elegir una carrera universitaria en el Perú. Recolectar datos mediante una encuesta de estudiantes ANCON sobre el estrés y su afrontamiento. También proponer soluciones para su elección. Investigar y sugerir actividades para asegurar una buena elección de carreras universitarias. Objetivo específico 1. Seleccionar, graficar e interpretar información estadística existente en Internet sobre el estrés que genera en los estudiantes el elegir una carrera universitaria en el Perú. Objetivo específico 2. Recolectar datos mediante una encuesta de estudiantes ANCON sobre el estrés y su afrontamiento. También proponer soluciones para su elección. Objetivo específico 3. Investigar y sugerir actividades para asegurar una buena elección de las carreras universitarias. Hipótesis de la investigación. Hipótesis general. ¿Existe aumento del estrés en los estudiantes causadas por las elecciones de carreras universitarias? ¿Existe mal afrontamiento del estrés por parte de los estudiantes de ANCOM al elegir una carrera universitaria? ¿Existen test vocacionales para asegurar la buena elección de una carrera universitaria? Hipótesis número 1. ¿Existe aumento del estrés en los estudiantes causados por las elecciones de carreras universitarias? Hipótesis número 2. ¿Existe mal afrontamiento del estrés por parte de los estudiantes de ANCON al elegir una carrera universitaria? Hipótesis número 3. ¿Existen test vocacionales para asegurar la buena elección de una carrera universitaria? Metodología de la investigación. Nuestro enfoque es cuantitativo, nuestro diseño es no experimental, nuestra población es todos los estudiantes del séptimo ciclo escolar en ANCON, nuestra muestra por conveniencia es no probabilístico y personas que sean únicamente estudiantes, accesibles por formulario Google. Como análisis estadístico descriptivo, tenemos que es univariado y bivariado. Como software estadístico tenemos a Microsoft Excel. Como primera variable tenemos la elección de carreras universitarias. Y como segunda variable, el estrés que generan estudiantes del séptimo ciclo escolar. Como preguntas en la encuesta tenemos las preguntas como el sexo, la edad, el grado de estudio, colegio, síntomas, qué podemos hacer, qué situaciones afrontas, puedes prevenir el estrés, puedes afrontar el estrés y cómo te ayudan los demás ante esto. En resumen, es una manera de medir el estrés en cada uno de los estudiantes. Como variables a estudiar en Internet, vemos que las estadísticas del estrés que genera la elección de una carrera universitaria en el Perú y en el territorio nacional. También las estadísticas del afrontamiento adecuado e inadecuados del estrés en el Perú. La conectividad de los colegios, las estadísticas de test vocacionales y la accesibilidad a charlas vocacionales. Como variables a estudiar en Internet o encuesta, tenemos el buen afrontamiento del estrés en los estudiantes por la elección de carreras según expertos en la red o según sugerencias de las personas de ANCOM,
como beneficios del afrontamiento de estrés en los estudiantes, test vocacionales, prevención del estrés al elegir una carrera universitaria y finalmente charlas vocacionales. Capítulo 2. Análisis de información relacionada al tema. En este capítulo se va a basar en reproducir y también producir información de nuestro tema de investigación. Reproduciremos e interpretaremos el siguiente gráfico, que lo sacamos de internet de la página Monografías. Como título tenemos estudiar por vocación o por dinero. Como motivaciones tenemos las siguientes, las cuales son por vocación, por el futuro, por dinero o por presión de padres. En el gráfico que realicé podemos ver el porcentaje de cada uno de ellos. Y podemos ver que el 62% de estudiantes que van a estudiar una carrera que es universitaria va a ser por vocación, mientras que el 2% de estudiantes que van a estudiar una carrera universitaria lo hacen solamente por la presión de sus padres. El siguiente gráfico también es sacado de internet de la página Monografías, donde tenemos como pregunta ¿qué nivel de estrés le provoca la falta de tiempo? Tenemos nada de estrés, casi nada, muy poco, frecuente y finalmente mucho. Entonces podemos ver que el 31% de estudiantes tienen mucho estrés por la falta de tiempo que tienen, mientras que en mínimo porcentaje, que sería el 6% de estudiantes, no tienen nada de estrés por la falta de tiempo. En este siguiente gráfico podemos ver los medios utilizados para informarse sobre las carreras o propuestas educativas de diferentes instituciones. Acá esto lo sacamos de la página de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Podemos ver los medios utilizados por los estudiantes y observamos que en mayor porcentaje tenemos el internet con un 30%, donde si se dan cuenta el internet influye mucho ahora como medio de información hacia los estudiantes y hacia todas las personas. Compartiendo el 1% tenemos a la radio, la institución de capacitación laboral y finalmente diarios o revistas. Y eso es todo en la gráfica. Finalmente tenemos esta gráfica que se basa en las preferencias por carreras universitarias. Es decir, tenemos medicina, ingeniería, arquitectura, derecho, turismo, administración y otras carreras más. Eso también fue sacado de la página Monografías, donde cada uno se ha dividido en porcentajes. Podemos ver que en el más alto, es decir, el 25,4% de estudiantes prefiere la carrera de medicina, seguida de ingeniería con un 24,2%. Y en mínimo porcentaje tenemos la carrera de administración, junto a un 2,3% de estudiantes, que este sí llega a ser el mínimo, no sabe qué carrera elegir o prefiere no responder. Gráfica número 1. Las carreras más valoradas por sus graduados. Según podemos observar la gráfica, los graduados de Química y Ciencias Naturales son los más satisfechos con su elección de carrera. El 87% de los encuestados que cursaron carreras de esta rama afirmaron que sus estudios valieron la pena. Pero, por otro lado, se encuentran los graduados de Psicología, de los que solo un 33% no se arrepiente de haber elegido aquella carrera, lo cual un 67% sí se arrepiente. Gráfica número 2. Motivos por los que no escogerían formarse en la rama de Ingeniería y Arquitectura. Según observamos en la gráfica, existe un 40% de estudiantes que consideran que el mayor motivo por el cual no formarían parte de la rama de Ingeniería y Arquitectura es la dificultad académica. Por otro lado, sobresale el 21% que escogieron otros motivos por los cuales no estudiarían Ingeniería ni Arquitectura. Y los otros motivos son la falta de motivación o interés, otra vocación, testimonios negativos de otros estudiantes de la rama, o las salidas laborales no les interesan. Gráfica número 3. Egresados universitarios mestizos según los motivos por los cuales eligieron la universidad donde estudiaron. Según la gráfica, existe un 43,7% de egresados universitarios mestizos quienes consideran que el mayor motivo por el cual eligieron la universidad donde estudiar fue por el prestigio académico. Pero por otro lado, también analizamos que 1,1% optó por elegir otros motivos por los cuales escogieron la universidad donde ejercer sus estudios.
Gráfico número 4. Egresados universitarios blancos según los motivos por los que eligieron la universidad donde estudiaron. Según podemos observar en esta gráfica, existe un 54,8% de egresados universitarios blancos, quienes consideran que el mayor motivo por el cual eligieron la universidad donde estudiar fue por su prestigio académico. Pero por otro lado, también analizamos que 1,5% optó por elegir otros motivos por los cuales escogieron su universidad donde ejercer sus estudios. Este gráfico lo sacamos de la página web repositorio.unsp.edu.p, el cual se titula El nivel de estrés académico de los estudiantes, donde podemos ver que los niveles de estrés académicos son muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, donde llegamos a la conclusión que el nivel académico medio tiene el estrés más alto con un 55,1%. Y el nivel académico muy bajo tiene el estrés más bajo con un 2,4%. Este gráfico lo sacamos de la página web remexto.com, el cual se titula El estrés generado de estudiantes al elegir una de las carreras mencionadas, donde las carreras son enfermería, psicología, nutrición, odontología y medicina, donde llegamos a observar que el estrés más alto es en la carrera de enfermería con un 80% y el estrés más bajo es en la carrera de psicología con un 33,33%. Este gráfico lo sacamos también de la página remexto.com, el cual se titula El apoyo por parte de la familia para afrontar el estrés académico, donde llegamos a la conclusión de que en las carreras más apoyadas por parte de la familia, con una cifra de 88,33%, son las carreras de enfermería, psicología y nutrición, y en las carreras menos apoyadas por parte de la familia es odontología con un 0% de apoyo. Este gráfico lo sacamos de la página remexto.com, el cual se titula Síntomas de estrés académico. Podemos ver que hay tres síntomas, que son síntomas físicos, síntomas psicológicos y síntomas comportamentales. Llegamos a la conclusión de que el síntoma de estrés más alto es el psicológico con un 2,70% y el síntoma de estrés más bajo es el comportamental con un 1,73%. Gráfico 1. Como pueden ver, en este gráfico de estudiantes matriculados por rama, lo que quiere dar a entender es cómo es que conforme han pasado los años, ha ido decayendo el número de personas matriculadas para ciertas ramas. Esto conforme han pasado los años. El color amarillo 2010-2011, el color verde 2013-2014, el color naranja 2016-2017 y bueno, tenemos ciencias sociales y jurídicas en ramas, ingeniería y arquitectura, artes y humanidades, ciencias de la salud y ciencias en general. En donde ciencias sociales y jurídicas, la cual es la rama con más inscripciones, se puede observar cómo es que conforme han pasado los años ha ido descendiendo. Se puede ver cómo es que ha descendido en un 12%. A diferencia de artes y humanidades, que a pesar de que han pasado más de 7 años, desde el 2010 hasta el 2017, artes y humanidades sigue manteniéndose en su cantidad de inscripciones a esta rama, con un poquito más de 100.000 personas. Tenemos lo mismo con ciencias, que se ha sabido mantener, aunque ha decaído en un pequeño porcentaje del 3%. No es nada grave, pero sigue siendo un descenso significativo para esta rama. Gráfico número 2. Ranking de las carreras con más ofertas laborales. Las profesiones más demandadas en porcentaje del total de ofertas. Según la ADECO Profesional, las titulaciones con más salidas profesionales en el 2012 son Administración y Dirección de Empresas, la ADE, que recibe el 4,2% de las ofertas de trabajo para titulados cualificados. Por detrás se sitúan Ingeniería Industrial con el 3,3% de las peticiones de contratación e Ingeniería Informática con el 2,96%.
Todo esto, recordemos, en el año 2012. En el año 2011, este ranking tenía una pequeña variación en sus 3 primeros puestos. La administración de empresas se situaba en segundo puesto, mientras que la ingeniería industrial era el primer puesto en este ranking. Como podemos observar en la gráfica, con tan solo un año, la administración de empresas sobrepasó a la ingeniería industrial en un 1,18%. Gráfico número 3. Egresados universitarios por sexo según los motivos por los que eligieron la universidad donde estudiaron en el año 2014. Según Linney, las razones de que los alumnos escogieran su universidad es en la gran mayoría por su prestigio, tanto en hombres como mujeres, con un 45,7% en hombres y 42,3% en mujeres. Y el motivo que menos gente ha presentado para elegir su universidad es porque le dieron becas u otros, tanto en hombres como mujeres, con un total de 3,9% en hombres y 4,3% en mujeres. Gráfico número 4. Egresados universitarios aymaras según motivos de elección de la universidad donde estudiaron. Según Linney, las razones de que los alumnos de la etnia aymara escogieran su universidad es en la gran mayoría por su prestigio, en un 43,1% total. Y que el motivo de que menos aymaras ha presentado para elegir su universidad es porque le dieron becas u otros con un 2,2% y un 1,7% respectivamente. Ahora pasaremos a producir e interpretar gráficos estadísticos, pero a partir de textos y videos sacados de internet. Este lo sacamos igual de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, donde la pregunta es: ¿han recibido información acerca de las carreras que les gustan? Entonces, vemos que un 80% de estudiantes sí ha recibido información acerca de la carrera que le gusta, mientras que el otro 20% de estudiantes faltantes no ha recibido información acerca de la carrera que le gusta. Ahora pasaremos a ver el siguiente texto. Este texto fue sacado de otro artículo de investigación de unos estudiantes de Guayaquil, donde tenemos como pregunta: ¿considera que la elección de una carrera universitaria crea un antes y un después en la vida de un estudiante? Bueno, podemos ver según los porcentajes que el 96,9% de estudiantes considera que la elección de una carrera sí crea un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Por otro lado, y como mínimo porcentaje, tenemos que el 3,1% de estudiantes considera que la elección de una carrera no crea un antes y un después en la vida de uno. Bueno, este texto fue sacado de un colegio de bachilleres en México, donde tenemos como pregunta: ¿en qué campo de estudio se encuentra la carrera de tu interés? Vemos que los resultados de los porcentajes son completamente equilibrados. Es decir que en las 3 distintas barras que tenemos, podemos ver que uno es de físico-matemático, el otro de químico-biológico y finalmente el otro de ciencias sociales, donde ambos comparten el mismo porcentaje. Ahora, en este texto, que fue sacado también de la página de Internet Monografías, tenemos como pregunta: al culminar tus estudios en el colegio, ¿qué te gustaría hacer? Pues puedes estudiar una carrera universitaria, esperar un tiempo y luego estudiar en la universidad, tomar vacaciones o prestarte al servicio militar. Acá cada uno se ha dividido en porcentajes, donde podemos ver que el mayor porcentaje de estudiantes piensa estudiar una carrera universitaria cuando termine el colegio. Y el mínimo porcentaje, vemos que el 3,6% de estudiantes piensa prestarse al servicio militar cuando termine el colegio. Gráfico número 1 a partir de un texto. En cuanto a la elección de la carrera de los alumnos encuestados, se observa que el 52,8% de ellos presenta una buena elección de la carrera, mientras que el 47,2% restante hizo una mala elección de la carrera. Según esta gráfica, podemos observar que el 52,8%, es decir, la mayor cantidad de los alumnos, realizaron una buena elección de su carrera, que vendría a señalar que tuvieron una buena orientación de sus habilidades y cualidades por parte de las personas que los rodean, ya sean familiares o amigos, lo cual fue el apoyo que les generó que realizaran una buena elección. Pero en otro lado podemos observar que el 47,2% tuvo una mala elección de su carrera.
Gráfica número 2 a partir de un texto. En lo referente al nivel de estrés de los alumnos, se observa que el 58,3% presenta un estrés medio, el 27,2% presenta un estrés estudiantil alto y el restante 14,4% presenta un estrés estudiantil bajo. Según podemos observar en esta gráfica, el 58,3%, es decir, la mayor cantidad de alumnos, presentan un nivel de estrés mediano, que en parte se realiza que las labores que desarrollan como parte de su formación profesional les genera problemas a su salud, como el estrés, que es la manifestación de muchas circunstancias difíciles que atraviesan en su labor diaria. En otro lado, observamos que un 14,4% de estudiantes solo manifestaron que tuvieron bajo estrés académico. Gráfica número 3 a partir de un texto. El primer objetivo de la investigación consistió en caracterizar el estrés académico de los estudiantes universitarios de la ciudad de Paraná. Los resultados encontrados permiten afirmar que el 85%, 139 de los estudiantes universitarios presentaban un nivel de estrés académico moderado, mientras que el 11%, 17 estudiantes, presentaron un nivel leve de estrés académico, y un 4%, 7 estudiantes, un nivel profundo. Según esta gráfica, interpretamos de la siguiente manera. El 85%, es decir, la mayor cantidad de estudiantes, presentan un nivel de estrés moderado, pero por otro lado también se hace notar el estrés profundo, que manifestó tener un 4%, lo cual genera mucha preocupación. Gráfica número 4 a partir de un texto. En referencia a la autodefinición como estudiantes universitarios, la mayoría se describió como bueno, con el 60%, que es decir, 98 estudiantes, seguido de muy bueno, con el 25%, 41 estudiantes. En tercer lugar, como regular, el 14%, que son 22 estudiantes, y por último, con un excelente, el 1%, que son 2 estudiantes. Según esta tabla, interpretamos que existe un 60% de estudiantes quienes consideran que su autodefinición como estudiantes universitarios son muy buenos, pero cabe decir asimismo que también hay un 1% de estudiantes quienes optaron por decir que consideraban de excelente a su autodefinición como estudiantes universitarios. Gráfico número 1. Razones de elección por el tipo de la universidad. Entre los motivos más influyentes que tuvieron los egresados universitarios para elegir la universidad donde estudiaron fueron el prestigio de la institución, el costo de la universidad, expectativas económicas al egresar en la universidad y la facilidad de ingreso. Llegamos a la conclusión que el 43,7% de las personas, que es la mayoría, eligió la universidad por el prestigio que tiene, y el 6,6% de las personas, que es la minoría, eligió la universidad por las expectativas económicas al egresar. Gráfico número 2. Nivel de estrés académico según los niveles de estudio. Se observa que los estudiantes encuestados presentan un nivel de estrés según el nivel de estudio, siendo así con un 57,6% de los estudiantes del nivel básico, mientras que los estudiantes del nivel intermedio tienen un 48,6%, pero el nivel alto tiene 33,8%. En cuanto al nivel avanzado, presenta el mayor porcentaje con un 61% de estudiantes y el nivel medio con un 29,3%, dando así los niveles de estrés académicos. Gráfico número 3. Estrés al entrar a una universidad. En la figura se muestra que el nivel de estrés que presentan los participantes es moderado, con una cifra de 86,3%, seguido de un nivel profundo con 11,4% y el nivel leve con un 2,4%, independientemente de su disciplina. Se observa que no existe relación significativa entre los niveles de estrés y sexo de los participantes. Por lo tanto, es posible determinar que el estrés está presente en ambos sexos. Gráfico número 4. Estrés académico por edad. Se muestran las frecuencias según las categorías del estrés académico y edad, donde los estudiantes menores de 19 años presentan un nivel de estrés con un porcentaje de 56,1%,
siguiendo los estudiantes de 19 a 21 años, con un estrés del 54,3%, y finalmente mayores de 21 años, con un nivel de estrés del 55,6%. Respectivamente, superando así el 50%, concluyendo que la edad no influye el nivel de estrés académico de los estudiantes encuestados. Gráfico número 1 de pictogramas. Todo esto es sacado de una fuente de información escrita pasada a un gráfico. Y como podemos ver según la imagen, en este gráfico la Universidad Española, en el año 2015, se vio un incremento de un porcentaje de las mujeres que cursan estudios superiores. Y como se observa en el gráfico, por parte de las mujeres hay un 55,12% que estudian en las universidades privadas y un 44,88% en la misma, mientras que en las universidades públicas hay un 54,06% de mujeres y 45,94% de hombres. Gráfico número 2. Pictograma. Diferencias por rama de estudio. Las diferencias en las tasas de abandono del grado en las universidades presenciales por rama de estudio superan los 20 puntos porcentuales. Las ramas de ingeniería y arquitectura con un 36%, artes y humanidades 33,4% y ciencias con un 31,1%. Tienen porcentajes de abandono significativamente superiores a la de ciencias sociales y jurídicas con un 23,8% y sobre todo a la de ciencias de la salud con un 15,5%. Como pueden ver en el gráfico, la rama de estudio con más tasa de abandono es la de ingeniería y arquitectura con un 36%, mientras que la rama de estudio con menor tasa de abandono es la de ciencias de la salud con un 16%. De esto se puede concluir que las personas que van dedicadas a ciencias de la salud suelen estar más seguras de su decisión hacia qué rama quieren ir y estudiar, a diferencia de la ingeniería y arquitectura, que en un 36% del total de estudiantes abandonan esta área de las matemáticas. Gráfico número 3. Pictograma. A continuación vemos un texto, en el cual fue pasado a gráfico. En resumen, este texto lo que nos quiere decir es que fueron encuestados alumnos de 10 a 15 años y se les preguntó por sus profesiones, qué querían ser de grandes. Las mujeres contestaron que en su mayoría un 17,2% eligió ser profesora. Y ese vendría siendo el mayor porcentaje en las alumnas, mientras que el menor viene siendo un 2,3% quienes querían ser veterinarias. A diferencia de los alumnos hombres que querían ser trabajadores de las TICs con un 9,5% y en menor porcentaje diseñadores con un 1,9%. De aquí podemos deducir o concluir que las mujeres suelen estar, por decirlo de alguna forma, decididas, aunque claro, es una edad joven y no están decididas del todo. Sin embargo, tienen un gran porcentaje en su elección de carrera. No dudan muchas personas en elegir esto. Muchas han elegido ser profesoras. Mientras que en los hombres hay un pequeño porcentaje de variación. Entre policías y TICs hay un 2% de variación. Entre ingenieros y policías no hay variación prácticamente. Entre profesores e ingenieros tampoco. Estos porcentajes suelen estar casi a la misma altura, a diferencia de las alumnas en donde resalta por completo profesoras. Gráfico número 4. Pictograma. Acá, como podemos ver, este pictograma fue sacado de un texto, el cual consiste en tasas de abandono por grado o por sistema. El texto dice lo siguiente: la mayor parte de abandono del grado, 20,4%, o del sistema, 12,9%, se produce el primer año de estudios, indicando que el estudiante percibe con rapidez si su elección ha sido desacertada. Pero el porcentaje de abandonos en segundo o tercer año no es desdeñable, un 8,6% y 4,3% respectivamente en el caso del grado y 5,5% y 3% en el sistema. Y puesto que mantiene durante más años un consumo de recursos que no ofrece finalmente resultados, agrava el coste económico del abandono tanto público como privado.
Se puede observar en el gráfico cómo es que los estudiantes de primero son los que más porcentaje de abandono tienen, ya sea por grado o sistema, con un 20,4% y 12,9% respectivamente. Y los que menos tasa de abandono tienen son los estudiantes de tercero con un 4,3% y 3%, ya sea por el grado o por sistema respectivamente. Esto se da a entender porque una persona que ha estado cursando durante mucho tiempo no va a abandonar de la nada esta carrera, a no ser que sean factores muy determinantes y externos. Capítulo 3. Análisis de datos de la encuesta. En este capítulo nos basaremos a analizar todo lo de la encuesta, es decir, la estadística descriptiva, las medidas de datos centrales, posición, dispersión, histograma, Pareto y todas esas cosas que tengan que ver con la encuesta. Análisis univariado de variable cualitativa. Como primer gráfico y como primer análisis tenemos la siguiente pregunta. ¿Crees que trabajar durante la carrera genera experiencia? En esta ocasión encuestamos a estudiantes tanto masculinos como femeninos y podemos deducir lo siguiente. De un total de 50% de estudiantes, existe un 17% de estudiantes mujeres que afirman que trabajar durante la carrera sí genera experiencia, mientras que el otro 33% de estudiantes hombres afirma lo mismo. Como mínimo porcentaje, vemos que de un total general de 8%, existe un 4% de estudiantes mujeres que afirma que trabajar durante la carrera no genera experiencia, mientras que el otro 4% de estudiantes afirma lo mismo. Y llegamos a la conclusión de que un total del 50% de estudiantes encuestados afirma que trabajar durante la carrera sí genera experiencia. Como segundo análisis y segunda gráfica tenemos la siguiente pregunta. ¿Piensas estudiar una carrera que genere mucho dinero? Bueno, en esta ocasión se analizará según el grado de estudio, donde serán los grados de tercer grado de secundaria, cuarto grado de secundaria, quinto grado de secundaria y finalmente egresados de secundaria. Podemos deducir que de un total del 44% de estudiantes, existe un 4% de estudiantes del tercer grado de secundaria que afirma que pensaba en estudiar una carrera que genere mucho dinero. El 9% de estudiantes del cuarto grado de secundaria opina lo mismo. El 21% de estudiantes del quinto grado de secundaria también afirma lo mismo y finalmente un 10% de estudiantes egresados de secundaria afirmaron lo mismo que anteriormente se dijo. Como mínimo porcentaje, vemos que de un total del 13% de estudiantes encuestados, existe un 10% de estudiantes del quinto grado de secundaria que afirma que tal vez podría estudiar una carrera que genere mucho dinero y finalmente un 3% de estudiantes egresados de secundaria también afirmaron lo mismo. Como conclusión tenemos que un total del 44% de estudiantes encuestados afirman que sí piensan estudiar una carrera que genere mucho dinero. Como tercer gráfico tenemos el siguiente. Pensar en tu futuro. En esta ocasión se encuestó a estudiantes tanto masculinos como femeninos. Y podemos deducir lo siguiente según su nivel de estrés. De un total del 34% de estudiantes encuestados, existe un 10% de estudiantes mujeres que afirma que pensar en su futuro le genera algo de estrés, mientras que el otro 24% de hombres también opina lo mismo. Como mínimo porcentaje tenemos que de un total del 7% de estudiantes encuestados, existe un 3% de estudiantes mujeres que afirma que pensar en su futuro le genera bastante estrés, mientras que el otro 4% de estudiantes hombres opina lo mismo. Y llegamos a la conclusión de que un total del 34% de estudiantes afirmó que pensar en su futuro les genera algo de estrés. Como cuarto gráfico tenemos el siguiente, que esto se basa en una situación, donde en cada uno de los colegios se mide cómo es el nivel de estrés en el caso de trabajar en grupo. Tenemos como colegios Santiago Antunes de Mayolo, Nuestro Maravilloso Mundo, Santa Rosa y Miguel Grau, donde podemos deducir lo siguiente, que de un total de 27% de estudiantes encuestados, existe un 6% de estudiantes del Colegio Miguel Grau que afirmó que trabajar en grupo les genera mucho estrés. El otro 13% de estudiantes de la institución educativa Santa Rosa afirmó lo mismo. El otro 4% de estudiantes del Maravilloso Mundo opinan lo mismo y finalmente un 4% de estudiantes del Colegio Santiago Antunes de Mayolo afirma lo mismo también. Como mínimo porcentaje tenemos un 7%, donde existe un 3% de estudiantes de la institución educativa Santa Rosa que afirmó que trabajar en grupo no les genera nada de estrés,
mientras que el 1% estudiante de la institución educativa Maravilloso Mundo afirma lo mismo. Y finalmente un 3% de estudiantes de la institución educativa privada Santiago Antúnez de Mayolo afirma lo mismo. Y llegamos a la conclusión de que un total del 27% de estudiantes encuestados de distintos colegios de ANCOM afirman que trabajar en grupo les genera mucho estrés. Análisis encuesta número 1. Según la gráfica, ¿has sufrido estos síntomas por estrés al no saber qué carrera o universidad elegir? ¿Problemas de sueño o insomnio según sexo? Podemos observar que de un total del 36% de mujeres, existe un 14% quien afirma que alguna vez ha sufrido de problemas de sueño o insomnio. Sin embargo, también se ve cómo es que un 3% señala que nunca ha sufrido problemas de sueño o insomnio. De un total del 64% de los hombres, se ve que un 20% de ellos dice que ha sufrido bastantes veces con problemas de sueño o insomnio, y un 4% señala que siempre sufre este síntoma. Llegamos a la conclusión que son las personas del sexo masculino quienes sufren bastantes veces problemas de sueño o insomnio. Análisis de encuesta número 2. Según la gráfica, ¿consideras que la elección de una carrera universitaria crea un antes y después en la vida de uno? Según grado de estudio, podemos observar que de un total del 6% de los estudiantes del grado de tercero de secundaria, existe un 1% de estudiantes quienes afirma que no genera un antes y después la elección de una carrera en sus vidas. De un total del 54% de estudiantes del grado del quinto de secundaria, se ve como un 26% de ellos afirman que la elección de una carrera sí crea un antes y después en sus vidas, y un 9% dice que no. Llegamos a la conclusión que son más los estudiantes del quinto grado de secundaria quienes consideran que la elección de una carrera universitaria sí crea un antes y después en sus vidas. Análisis de encuesta número 3. Según la gráfica, al finalizar tu carrera te gustaría continuar tus estudios en el extranjero según colegio. Podemos observar que de un total del 33% de los estudiantes del Colegio Santa Rosa, existe un 13% de estudiantes quienes afirman que sí les gustaría continuar sus estudios en el extranjero. Sin embargo, también se ve cómo es que un 3% no sabe si es que quisiera estudiar en el extranjero. De un total del 33% de los estudiantes del Colegio Santiago Antúnez de Mayolo, se ve cómo es que existe un 20% de estudiantes quienes dicen que sí les gustaría continuar sus estudios en el extranjero, y un 1% señala que no desea. Llegamos a la conclusión que son más los estudiantes del Colegio Santiago Antúnez de Mayolo a quienes sí les gustaría continuar sus estudios en el extranjero. Análisis de encuesta número 4. Según la gráfica, situaciones, problemas o conflictos con los profesores según sexo, podemos observar que de un total del 36% de las mujeres, existe un 10% quienes afirman que les genera algo de estrés los problemas o conflictos con los profesores. Pero también se puede ver como un 9% señala que no les genera nada de estrés. De un total del 64% de los hombres, podemos observar que el 21% de ellos afirman que sí les genera algo de estrés los problemas o conflictos con los profesores, mientras que un 3% dice lo contrario. Llegamos a la conclusión que son más las personas del sexo masculino a quienes sí les genera algo de estrés los problemas o conflictos con los profesores. A continuación se muestra el primer gráfico de nuestro análisis de encuesta. Yo escogí la pregunta: ¿comenzarás a estudiar una carrera apenas termines el colegio? Bueno, según el gráfico, comenzarás a estudiar una carrera apenas termines el colegio, podemos observar que de un 54% del total de encuestados, que vendrían siendo alumnos del quinto de secundaria, un 25,71% fueron los que dieron un sí como respuesta. De un 54% del total de encuestados que vendrían siendo alumnos del quinto de secundaria, un 12,86% fueron los que dieron un no como respuesta. En conclusión, los estudiantes del quinto de secundaria están decididos con empezar a estudiar una carrera no más terminar el colegio, pero a su vez son los que mayor porcentaje de negativismo tienen, siendo así los que en mayor proporción pusieron que no a la pregunta. Análisis de encuesta número 2. Según el gráfico, ¿has recibido información sobre la carrera que piensas estudiar? Podemos observar que de un 33% del total de encuestados, que vendrían siendo los estudiantes del Colegio Santiago Antúnez de Mayolo, un 21% dio un sí como respuesta.
De un 33% del total de encuestados que vendrían siendo los estudiantes de Santa Rosa, dio un 8,57% no como respuesta. En conclusión, tanto los estudiantes del Santiago Antunes de Mayolo como Santa Rosa son los que más han informado sobre la carrera que piensan estudiar, y a su vez los del Colegio Santa Rosa son los que menos han informado. Los que se encuentran en una duda de un no sé son los estudiantes del maravilloso mundo, quienes también son los que menos saben si han recibido información o no de su carrera. Análisis encuesta número 3. Según el gráfico, ¿te genera mucho estrés el saber que habrá mucha competencia en el ámbito universitario? Podemos observar que de un 64% del total de encuestados, que vendrían siendo los hombres, un 25,71% fueron los que dieron un sí como respuesta. De un 36% del total de encuestados, que vendrían siendo las mujeres, un 14,29% fueron los que dieron un sí como respuesta. En conclusión, tanto los hombres como mujeres les genera estrés el saber que la competencia en la universidad será superior a la del colegio. Y a su vez, se puede ver cómo es que los hombres son los que más dicen que no les genera estrés pensar en esto, a diferencia con las chicas quienes se encuentran en más duda que los hombres, duda de si les generará estrés o no pensar en competencias universitarias. Análisis encuesta número 4. Según el gráfico, ¿has sufrido estos síntomas por estrés al no saber qué carrera o universidad elegir? 1. Dolores de cabeza, cuello o espalda. Podemos observar que, de un 64% del total de encuestados que vendrían siendo los hombres, un 23% dio un bastantes veces como respuesta. De un 36% del total de encuestados que vendrían siendo las mujeres, un 13% dio un bastantes veces como respuesta. Conclusiones. Podemos ver que tanto en hombres como mujeres el dolor de cabeza, cuello o espalda ocurre con la suficiente frecuencia como para poder dar un bastantes veces como respuesta, pero a su vez observa que hay un mínimo porcentaje al que siempre les ocurre, y este mínimo es tanto en hombres como mujeres. Se concluye que hay muchos hombres y mujeres que sufren estos síntomas, y solo un 20% nunca ha sufrido de estos, 3 en hombres y 7 en mujeres. Análisis univariado de variable cualitativa. Análisis de encuesta 1. Sobre la tabla, la carrera universitaria que quieres se relaciona con algo que realmente te apasiona. Según sexo, podemos decir que de un total general de 19%, un 10% de las mujeres dijo que su carrera no se relaciona con lo que realmente le apasiona, y el 9% de los hombres opinó lo mismo. De un total general de 53%, un 17% de las mujeres dijo que su carrera sí se relaciona con lo que realmente le apasiona, y el 36% de los hombres opinó lo mismo. Análisis de encuesta 2. Sobre la tabla, ¿es realmente una decisión personal o te sientes presionado por las opiniones de los demás? Según sexo, se puede decir que de un total general de 15%, un 6% de mujeres dice que no se siente presionada por las opiniones de los demás, y el 9% de los hombres opinó lo mismo. De un total de 60%, un 17% de las mujeres dice que sí se siente presionada por las opiniones de los demás, y el 43% de los hombres opinó lo mismo. Análisis de encuesta 3. Sobre la tabla, ¿ya investigaste cuáles son las oportunidades de trabajo dentro de tu campo laboral? Según sexo, se puede decir que de un total de 25%, un 11% de las mujeres no investigó las oportunidades de trabajo de su campo laboral, y el 14% de los hombres opinó lo mismo. De un total general de 50%, un 14% de las mujeres sí investigó las oportunidades de trabajo en su campo laboral, y el 36% de los hombres opinó lo mismo. Análisis de encuesta 4. Sobre la tabla, falta de tiempo para poder elegir una carrera según sexo, se podría decir que de un total general de un 21%, un 11% de las mujeres tiene bastante estrés para elegir una carrera, y un 10% de hombres opinó lo mismo. De un total general de 8%, el 1% de las mujeres no tiene nada de estrés para elegir una carrera, y un 7% de los hombres
opinó lo mismo. Análisis de variable cuantitativa. La media o media aritmética o promedio aritmético es 16 años. La edad promedio de nuestros encuestados fue de 16 años. Mediana o el 50% de nuestros encuestados llega a tener 16 años. Como encuestamos a 70 personas, podemos afirmar que 35 encuestados tienen hasta 16 años. La moda o el dato más frecuente es tener 16 años. La desviación estándar es 0.87 años. Indica que la edad promedio varía en más o menos 0.87 años. Respecto al promedio, que es 16 años. Rango. El rango nos indica los años de variabilidad de todo el grupo, es decir, entre la edad máxima y la edad mínima. 18 menos 15 sería igual a 3. La edad mínima fue de 15 años y la edad máxima fue de 18 años. La suma de las edades fue 1145. Medidas de datos, centrales, posición y dispersión. Medidas de datos. Son 70 datos sobre las edades. La edad mayor es 18 y la menor es 15. Es una variable cuantitativa continua. Medidas centrales. La edad más frecuente es 16 años. La mitad de los encuestados, o sea 35 estudiantes, tienen hasta 16 años. Y la edad promedio es 16,4 años. Medidas de posición. El 25% de los encuestados, o sea 70 entre 4, que es igual a 17,5 estudiantes, llegan a tener hasta 16 años. Y el 75%, o sea 3 por 70 entre 4, que es 52,5 estudiantes, llegan a tener hasta 17 años. El 33%, que viene a ser 70 entre 3, que es igual a 23,3 estudiantes, llegan a tener 16 años. Y el 66% llega a 17 años, mientras que el 5% de los estudiantes suelen tener 15 años. Y la medida de dispersión. La desviación promedio de las edades es 0,7 años y la desviación estándar de las edades es 0,9 años. Análisis de variable cuantitativa. Tenemos como muestra las clases que serían las edades, que son de 15, 16, 17 y 18 años según la frecuencia. Donde en el siguiente histograma vemos lo siguiente. Vemos que son 10 los estudiantes encuestados que tienen 15 años de edad y tienen un porcentaje acumulado de 14,29%. Son 33 los estudiantes encuestados que tienen 16 años de edad, que vemos que el 61,43% de estudiantes tiene de 15 a 16 años de edad. Son 19 los estudiantes encuestados que tienen 17 años de edad. El 88,57% de estudiantes tiene de 15 a 17 años de edad. Y finalmente son 8 los estudiantes encuestados que tienen 18 años de edad, donde finalmente el 100% de estudiantes encuestados tiene de 15 a 18 años de edad. Análisis de variable cuantitativa. Análisis del Pareto. Su interpretación. Son 70 los estudiantes encuestados. Son 33 los estudiantes encuestados que tienen 16 años de edad y tienen como porcentaje acumulado un 47,14%. Son 19 los estudiantes encuestados que tienen 17 años de edad. El 74,29% de estudiantes tienen de 16 a 17 años. Son 10 los estudiantes encuestados que tienen 15 años de edad. El 88,57% de estudiantes tienen de 15 a 17 años de edad. Son 8 los estudiantes encuestados que tienen 18 años de edad. Finalmente, el 100% de estudiantes encuestados tienen de 15 a 18 años de edad. Capítulo 4. Conclusiones y sugerencias. Conclusiones. Después de todo este largo año que hemos llevado a cabo una investigación a profundidad sobre el estrés mediante encuestas, enfocándonos en preguntas, situaciones y muchas cosas más, hemos llegado a la conclusión de que en nosotros los estudiantes el estrés influye demasiado, y más aún en esta etapa en la que debemos tomar decisiones importantes. El estrés para todos ahora es inevitable, y mucho más que en los años anteriores.
Llevamos conectados todos los días frente a nuestra laptop o computadora haciendo trabajos, tratando de tomar la mejor decisión y casi no tenemos tiempo para nosotros mismos. A veces hasta nos frustramos de tanta sobrecarga que tenemos, ya que el terminar el colegio significa un gran cambio para nuestras vidas, y cada decisión que tomemos de aquí en adelante serán muy importantes, ya que no se trata de algo para un momento, es algo que en gran parte influye mucho en nuestro futuro, como lo es elegir una carrera universitaria, y es nuestra responsabilidad enfrentarla con la debida madurez. Sugerencias. Nuestra sugerencia a todos los estudiantes que están pasando por cuadros de estrés al no saber qué carrera elegir o qué universidad, queremos decirles que nosotros podemos ayudarlos a lograr eso que tanto desean. Algunas cosas e ideas que les puedan servir para poder tomar esa decisión que nos rodea día a día. Una buena opción es que realicen test vocacionales, porque eso te guía mucho, que entren a charlas instructivas de ciertas universidades para que se puedan orientar e informar acerca de la estructura universitaria y malla curricular de cada carrera, para así ver cuáles son las mejores opciones que nos ofrecen las universidades para nuestra vida. Sabemos que se están agobiando día a día pensando en eso, ya que nosotros lo pasamos al igual que ustedes. Sabemos que es difícil mantener la calma muchas veces, pero debemos intentarlo. Debemos evitar escuchar a las personas que quieren desanimarnos a alcanzar nuestros objetivos. Pronto encontraremos nuestra vocación. Tu futuro está en tus manos y tú decides qué hacer con eso. Seguro que habrá un punto en el que quieran tirar la toalla y mandar todo a rodar. Lo sabemos porque nosotros mismos también lo hemos pasado muchas veces y también lo hemos pensado. Sabemos lo difícil que es eso. Pero también pensemos en lo que realmente queremos para nosotros y para nuestra familia, ya que solamente tenemos 17 años de edad. Tenemos demasiado tiempo para encontrar nuestra vocación. Tenemos toda una vida por delante, en realidad demasiada vida por delante. Debemos seguir estudiando. No nos conformemos con lo que ya sabemos, sino también aprendamos más y más. Todo es posible en esta vida y sabemos que poco a poco podrás alcanzar tus anhelos y que cada cosa que desees se cumplirá. Solo se trata de confiar en ti. Competencia. Resolvemos problemas de gestión de datos e incertidumbre. Consiste en que nosotros analicemos datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias que nos permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en nuestra información producida. Para ello necesitamos recopilar, organizar y representar datos que le dan insumos a nuestro análisis, interpretación e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de la situación usando medidas estadísticas y probabilísticas. Esta competición implica la combinación de las siguientes capacidades. 1. Representar datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 2. Comunicar su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 3. Usar estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 4. Sustentar conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Resolvemos problemas en los que planteamos temas de estudio, caracterizando la población y la muestra, e identificando las variables a estudiar, empleando el muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. Recolectamos datos mediante encuestas y los registramos en tablas, determina terciles, cuartiles y quintiles. La desviación estándar y el rango de un conjunto de datos. Representamos el comportamiento de estos usando gráficos y medidas estadísticas más apropiadas a las variables en estudio. Interpretamos la información contenida en estos o la información relacionada a su tema de estudio proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico. Basado en esto, contrastamos y justificamos conclusiones sobre las características de la población. Expresamos la ocurrencia de sucesos dependientes, independientes, simples o compuestos y una situación aleatoria mediante la probabilidad, y determinamos su espacio muestral. Interpretamos las propiedades básicas de la probabilidad de acuerdo a las condiciones de la situación. Justificamos sus predicciones con base en los resultados de nuestro experimento o propiedades.